Vamos a comenzar la escuela bíblica que toca hoy, pero primero haremos una oración. Dios de amor y misericordia, venimos delante de tu presencia, lo hacemos en gratitud y alabanza a tu nombre, Señor, porque para nosotros es un privilegio, Señor, poder estar en este tu templo, Señor, para adorarte, glorificarte, para aprender, para ser enseñados, corregidos, Señor. Y todo a través de tu palabra para que podamos tener una buena enseñanza y una sana doctrina, Señor. Que te dé a ti la honra y la gloria, Señor. Por eso apura el paso de los que puedan venir en camino, los que puedan conectarse, Señor. Y te ruego que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos y enséñanos, Señor, porque te lo pedimos en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, en esta mañana nos toca la última parte del capítulo 21 de la Confesión de Fe, el párrafo 3 de este capítulo de la libertad cristiana y de la libertad de conciencia. Y el texto completo dice lo siguiente: dice, aquellos que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier concupiscencia, al pervertir así el propósito principal de la gracia del Evangelio para su propia destrucción, destruyen completamente. Por tanto, el propósito de la libertad cristiana, que consiste en que, siendo librados de las manos de todos nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia, delante de Él, todos los días de nuestra vida. Ese es el párrafo completo que vamos a mirar esta mañana. Y como introducción quisiera decir que en realidad en esta sección los autores de la Confesión de Londres nos demuestran bíblicamente cómo es la figura del verdadero creyente a través de lo que Dios inspiró a los escritores de estos versículos. Por ejemplo, Pablo, Lucas y Pedro, que aparecen en esta sección, vemos que nos aconsejan, nos advierten, nos enseñan, nos corrigen. Y en este día quisiera que dividiéramos el trozo en dos secciones, ¿no? Y ocupáramos, como dice ahí la división, dice, aquellos que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier concupiscencia, a pervertir así el propósito principal de la gracia del Evangelio para su propia destrucción. Hasta ahí llega el punto, pero comentaba con Julian que parece que le falta una frase, ¿no? Destruyen completamente. Y en la hoja que le he repartido, ahí me he comido la libertad. La libertad, si dice primera sección, debiera decir bajo el pretexto de la libertad cristiana, no de la cristiana, ¿no? Así que error de impresión, podríamos decir, ¿no? Y nos da un versículo que es Romanos 6, versículos 1 y 2, y que leeremos en esta mañana. Romanos 6, 1 y 2. Los cuales dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y indagando un poco más y analizando un poco más estos dos versículos, quisiera compartir con ustedes algo que realmente llama la atención. Y en el versículo 1, por ejemplo, y en el 1 y el 2, quizás podríamos proponer un título, decir, abuso de la gracia divina. Abuso de la gracia divina. Y en el primer versículo encontramos presunción, o pretexto, alarde, necedad, suposición. Quizás hemos escuchado, ya que algunos dicen ya que somos escogidos, ya que somos elegidos,
podemos vivir de cualquier manera. Quizás hayáis escuchado esta apreciación de las personas, ¿no? Que dicen que ya que somos cristianos podemos hacer lo que queramos y igual seremos salvos, ¿no? Y qué necedad, ¿no? Qué necedad, porque realmente es una necedad que realmente proviene de la ignorancia de lo que dice la Sagrada Escritura, ¿no? Y realmente la Biblia pone algunos ejemplos de esta actitud, ¿no? Y tenemos que poder decir que, por ejemplo, Santiago 4, 13 y 14, cuando habla iremos, haremos, traficaremos, venderemos, sin tomar en cuenta a Dios, Y eso es una presunción de que nosotros tenemos la libertad de hacer lo que pensamos. No a veces lo que queramos, sino que lo que pensamos que es correcto para la vida diaria, ¿no? Entonces, tenemos que pensar una cosa. Nosotros como creyentes, y ahora está Romanos en el Nuevo Testamento está dirigido casi todo a la iglesia, a los creyentes, ¿no? Y vemos que Romanos está hablando aquí de Pablo a los romanos, ¿no? En Roma. Pero es para este tiempo, ¿no? Porque nosotros nos hace una pregunta: ¿perseveraremos nosotros? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué estamos haciendo? Estamos jugando, estamos abusando de la gracia derramada de parte de Dios. Y eso es delicado, porque quizás podríamos resumir una palabra que dice que en aquel día, cuando venga el Señor, muchos se presentarán delante de Él. Señor esto, Señor esto otro, Señor esto otro. ¿Y quién le dirá al Señor? No os conozco, hacedores de iniquidad. Pero Señor, si yo predicaba, sanamos, enseñamos, ¿cuántas cosas? Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que hay un abuso de parte de los creyentes, mal informados, sin conocimiento. Hay un abuso de la gracia de Dios. Entonces, estas cosas yo creo que es importante, que la libertad cristiana no es libertinaje. Libertad cristiana nosotros la libertad la tenemos en Cristo Jesús. Somos libres a través de Cristo Jesús. Y por lo tanto no es nuestra libertad, es una libertad que nos ha sido concedida porque hemos creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y encontré un versículo en Isaías 45, 8 y 10, que dice más o menos así: yo Jehová lo he creado, ay de que peleitea con su hacedor. Hay una sentencia. Si nosotros somos hijos de Dios, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra, podríamos decir, obligación, entre comillas? Julio hacía un énfasis el domingo pasado: la fe y la obediencia. La fe en el Señor Jesucristo y trae como consecuencia la obediencia. ¿A qué? A los preceptos de la palabra de Dios, que está como un manual para el creyente en este tiempo, en esta vida aquí en la tierra. Y realmente, ¿qué podemos hacer? La fe y la obediencia yo la enfocaba también como el disfrute de la verdadera libertad en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo podemos contestar a lo que decía Romano? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Estamos haciendo un juego, y es un juego peligroso para aquellos que quieren manipular lo que dice la palabra del Señor. Pero ¿qué más encontramos en el versículo 2 también? Tenía un ejemplo de estos privilegios mal usados. ¿Qué implica esto? Las oportunidades que el Señor da a su pueblo, incluso a los inconversos. Todos conocemos la historia de Jesús en el territorio de los Gadarenos, ¿no? Cuando sanó al endemoniado de los Gadarenos, ¿no? ¿Qué dijeron sus habitantes?
que le dijeron, vete, vete. ¿Por qué? Porque había primero un asunto comercial, ¿no? De intereses comerciales, de dinero, y no despreciaron la gracia del Evangelio. Despreciaron la gracia del Evangelio y empujaron un poco más a que Jesús se fuera de ese lugar. Y vemos que realmente desperdiciaron ese privilegio de que Cristo estaba en ese lugar. Y otra enseñanza que tenemos, que cuando Jesús vino a su tierra, que le dijeron, nadie es profeta en su tierra. Y no le dejaron hacer milagros, no le dejaron enseñar. Entonces todos estos privilegios que la humanidad, entre comillas podríamos decir, ha tenido y tendrá, realmente si esos privilegios son mal usados, ¿qué estamos haciendo? Estamos excluyendo la libertad que tenemos en Cristo Jesús. También cuando la gracia del Evangelio la ocupan, ¿para qué? Para su destrucción. Y lo dice en el versículo aquí, en la primer párrafo. El propósito principal de la gracia del Evangelio es para su propia destrucción, que destruyen completamente. Dios es un Dios justo, un juez justo, y por lo tanto que nosotros, aunque abusemos del pretexto de la libertad cristiana, nosotros tendremos que dar cuenta a Dios de cómo andamos y cómo actuamos y qué predicamos, porque también va hacia la gente que enseña, ¿no? Si yo enseño mal la sana doctrina, si yo tuerzo la sana doctrina, vendrán en juicio que me dirá, no te conozco, obrador de iniquidad. Entonces, con cuánto temor, con cuánto temblor, con cuánta reverencia debemos asumir las responsabilidades que la Biblia le da a aquellos que enseñan, a aquellos que escuchan y a aquellos que practican el Evangelio del Señor Jesucristo. Porque es un camino de enseñanza. Y algo que me llamó la atención, por ejemplo, cuando Jesús lloró sobre Jerusalén, en Lucas 10, 13 y 14, ¿no? La oportunidad que tuvieron. Jesús lloró sobre Juan. Dice que el juicio a postrer será más benevolente con Sodoma, con Gomorra y con todos los del país antiguo, que con aquellos que despreciaron la venida del Mesías, que estaba prometida, que ellos conocían, tenían conocimiento de que vendría el Mesías, y no lo recibieron, no lo aceptaron. Y por supuesto, como conocemos la historia, lo trataron de eliminar, y bueno, al final lo mataron, lo crucificaron, pero era dentro de la voluntad también de Dios. ¿Qué más encontramos en este versículo, del capítulo 6? El 2 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Otra pregunta más para nosotros, ¿no? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Muertos al pecado, ¿por qué y para qué? ¿Por qué? Tenemos que, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, en Romanos 6, 7 al 11. El que ha muerto ha sido justificado del pecado, pero el que ha muerto, ¿en qué? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. No que haya tenido un accidente, no que haya muerto de forma natural, no. Aquellos que han muerto, que han crucificado su carne en la cruz del Calvario, creyendo en la muerte expiatoria del Señor Jesús. Ellos han muerto y por lo tanto han sido justificados del pecado. Y me gustó la versión que aparece en Gálatas 2. Gálatas 2, 19 y 20. Dice así, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué privilegio tenemos, hermano? ¿Qué privilegio tenemos de que realmente, si nosotros creemos a conciencia, con certeza, que Cristo murió por nosotros y actuamos de acuerdo a los preceptos que Él tiene para los que esperan y confían en Él, realmente allí encontramos la libertad que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, esta libertad, ¿dónde nos lleva? Lo que comentaba de Julio, a la obediencia por fe en el Señor Jesucristo. Y si obedecemos, ¿cómo andaremos? Andaremos bien. No andaremos en nuestros propios pensamientos, ¿no? Entonces, muertos al pecado, ¿por qué y para qué? ¿Por qué? Porque hemos sido rescatados. ¿Y para qué? Como siempre decimos, para su gloria, para su honra y para testificar a otros de las buenas nuevas de salvación. La segunda parte que encontraba yo, vivir para Cristo, que lo dice aquí en Romanos, ¿no? Tenemos un plan, un propósito, que vivimos para Cristo, ¿no? Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? No podemos vivir en pecado. Honestamente, tenemos una lucha entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Y por lo tanto, esa lucha muchas veces caemos, pero no perseveramos en el pecado. Porque si nos arrepentimos, si volvemos en sí y nos arrepentimos, el Señor nos levanta, nos restaura y nos coloca en el lugar que debemos estar. Y aquí entra el ministerio de la reconciliación para con Dios. En 2 Corintios 5:15, dice, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Vivir para Cristo. Esa debe ser nuestro eslogan, podríamos decir, vivir para Cristo, ¿no? Para honrarle y darle la honra a Él. Y nuevamente, abusando un poco de Gálatas 2:19, dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Ya nuestra vida no nos pertenece. Tenemos un dueño. Pero ese dueño en nosotros provoca una libertad. ¿Una libertad en qué? En que podemos actuar en este mundo, en esta vida, pero de acuerdo al precepto y a la palabra de Dios, y para darle solamente a Él la honra y la gloria. Pablo, porque yo, dice Pablo, dice aquí, como decía en Gálatas 2:19, porque yo por la ley soy muerto. Y hay otro versículo que apoya bastante esto, que es Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Como ya no pertenecemos a Dios. Pertenecemos a Dios, ¿por qué? Por la obra expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario. Y por lo tanto, nosotros estamos escondidos. Estamos con Cristo y escondidos en Dios. Y eso es para nosotros, yo creo que esta mañana debe ser de aliento esta exposición de lo que Dios hace para los que están en Cristo Jesús. ¿Y cuál sería la contrapartida? La dijimos casi al principio. La contrapartida sería, no os conozco, hacedores de iniquidad. Ahora, ¿qué nos dice la segunda sección? Dice, destruyen completamente. Por tanto, el propósito de la libertad cristiana, que consiste en que, siendo librados de las manos de todos nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia delante de Él, todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Y aparece un versículo, el Gálatas 5:13.
que reafirma lo que dice la confesión de fe, que respalda o que avala, podríamos decir, lo que dice la confesión de fe. El 5.13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. O sea que tenemos que, no hay, la primera parte, hay una exposición, una exhortación, una aclaración de cuál es la verdadera libertad cristiana. Pero también, a la vez, hay una enviarnos o empujarnos a un propósito, a un plan de Dios. ¿Para qué es esta libertad? No es para nosotros mismos, no es para los deseos de nuestra carne, no es para que hagamos lo que nos salga de las narices, como dicen muchas veces algunos, ¿no? No, yo creo que dice el propósito de la libertad cristiana, que consiste en que, siendo librados de las manos de todos nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia delante de Él, todos los días de nuestra vida. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. La perseverancia, como la perseverancia que el creyente debe tener, ¿no? Esto es en contraposición con estos que destruyen, pervierten el propósito de la gracia del Evangelio. Se levanta esta promesa que es para nuestros tiempos actuales. Es como, encontré un versículo paralelo que es el profeta Zacarías, ¿no? El Lucas 1, si me podéis acompañar. Lucas 1, encontramos que cuando Zacarías encuentra la promesa, ¿no? La promesa del advenimiento de Cristo, ¿no? Dice así, Lucas 1, 67. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le sirvamos, en santidad, en justicia delante de Él, todos los días de nuestra vida. Zacarías profetizó cuando supo que Cristo y que se había cumplido la promesa del advenimiento de Cristo. Él pudo proclamar, él pudo decir que todo esto era producto de un plan maravilloso, precioso, que realmente iría desde allí hacia la eternidad hasta que el Señor venga. Y esa promesa se sigue cumpliendo. Él nos libra ¿de quién? De nuestros enemigos, incluso enemigos ocultos, que nosotros no nos damos ni cuenta, ¿no? Pero ¿con qué propósito? El propósito que sirvamos al Señor sin temor. No que ese temor que nos van a, por decir, van a prohibir sí, nos prohibirán cosas. A través de los gobiernos, a través de las leyes, a través de montones de cosas, hemos visto que la libertad para nosotros como creyentes se ha ido estrechando. No sabemos cuándo llegará. Unos tiempos atrás parece que decía, un día a lo mejor muy lejano cerraremos la iglesia y andaremos ¿cómo se dice? Escondidos, fugitivos, ¿no? No lo sabemos. No sé si veremos o no veremos esa situación, pero las cosas se apuntan allí. Pero por sobre todas las cosas, nosotros que sirvamos al Señor sin temor. ¿Por qué? ¿Qué pueden hacer? Matar la carne. Pero no pueden matar el alma. Había no me acuerdo en este momento quién era, dice, pueden matar la idea, o sea, pueden matar al personaje, al que reclama, al que protesta, pero no pueden matar los pensamientos, las ideas, no se pueden matar. Y lo mismo en el párrafo cristiano,
La gente, realmente, como creyentes, nosotros debemos estar sin temor, sirviendo al Señor. Aparte de matarnos, no nos pueden hacer nada malo. Diría alguno, bueno, más cerca del Señor estoy, más pronto llego al reino de los cielos, ¿no? Si tenemos esa confianza. Ahora, por eso tenemos que andar con temor y temblor y confiando en que el Señor tiene el control de todas las cosas, ¿no? ¿Qué encierra estos versículos? Encierra un juramento divino, el de Lucas 1. Santidad, seguridad y servicio a Cristo. Y esa es nuestra tarea. Nuestra tarea es servir, proclamar, servir al Señor, estar delante de Él. Por supuesto, inquirir sabiduría a través de su palabra, de la enseñanza. Y por lo tanto, si analizamos estos dos tramos, realmente es algo muy práctico para nosotros en esta mañana. Hay cosas que realmente las sabemos. Otras quizás las entendemos, pero no las ponemos en práctica. Nosotros como creyentes tenemos un solo propósito: alabar, glorificar, conocer más a nuestro Dios, edificarnos mutuamente en amor cristiano, proclamar a otros las buenas nuevas de salvación, servir al Señor y esperar en Él, que Él cuidará de cada uno de nosotros. Dice que delante de Él todos los días de nuestra vida. No hay ¿dónde podemos escaparnos? Él está cubriendo todos los flancos, atrás, adelante, está cubriendo todo lo que es nuestra vida aquí en esta tierra. Pero ¿de dónde vienen los errores? Esta es la última parte. ¿De dónde vienen los errores? Lo decíamos anteriormente, primero, de la falta de conocimiento. La falta de conocimiento. De no discernir la palabra del Señor. ¿Qué hacían los de Berea cuando venían y predicaban? Ellos escudriñaban, comparaban, desmenuzaban los de Berea. Y por eso se los alabó realmente, que hacer como los de Berea, que escuchan, atienden, pero también escudriñan, comparan, analizan lo que se ha dicho. Y eso es lo que realmente también para nosotros es una enseñanza. ¿Qué otro error? Muchas veces hay iglesias donde se prefiere la emoción al crecimiento. ¿Qué es lo que es esto? De la emoción en vez del crecimiento. Si hay una iglesia que predica, pero predica con esa, quizás se confunde, ¿no? Esa pasión, esa emoción, pero solamente se dan vuelta en una sola cosa, no hay nada más, no hay más, es todo, podríamos decir, espuma, toda espuma, abarca todo, quizás sea incluso espuma de color, abarca todo, llena todo, pero ¿qué es lo que pasa con la espuma? Se va diluyendo, se deshace y no queda en nada. Ahora, si cuando se predica con pasión, con ese deseo del poder de parte del Señor a través del Espíritu Santo, hombre, y queda esa sustancia, queda ese peso específico de lo que es la palabra de Dios, realmente sí hay crecimiento y sí es bien aceptada la palabra del Señor. Pero la emoción dura poco. Lo que sí perdura es el conocimiento en la palabra de Dios. Entonces, de preferir la emoción al crecimiento. También en 2 Pedro nos dice cuál es el otro fallo. El otro fallo, los falsos profetas y los falsos maestros. 2 Pedro 2, 18 al 21. 2 Pedro 2, del 18 al 21, nos dice lo siguiente. Dice:
pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo con el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos y su posterior estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y aquí entra otra vez el versículo que ocupaba anteriormente. No os conozco, hacedores de iniquidad. No os conozco. Ahora, por eso, ¿cómo podemos estar salvos de los errores, salvos de la mala doctrina? Es escudriñando y que esta iglesia, por lo menos, siga adelante, exponiendo, cuidando la sana doctrina, que es la que da toda la gloria y toda la honra a Dios. Amén. Y ese espero que en esta mañana podamos entender. Sí, hay algunos que bajo pretexto de libertad hacen lo que quieren, pero nosotros como verdaderos creyentes tenemos un plan, un propósito ya determinado, enseñado, marcado, que nosotros hemos sido salvados, lavados y redimidos por la sangre de Cristo para la gloria de nuestro Dios. Y ese es el plan que nosotros debemos tener bien claro en nuestra mente, en nuestro corazón también en esta mañana. Y que, hermano, que la muerte expiatoria del Señor Jesucristo siga siendo obra en cada uno de nosotros, Que el Señor nos siga enseñando y que esta iglesia sea protegida por el Señor, para que siga el rumbo de perseverar en la palabra, el conocimiento, el amor cristiano y también en la proclamación del Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor esta mañana nos bendiga, nos ayude y las preguntas, por favor, enviármelas por correo electrónico.